Hola amigos y nuevamente muchas gracias por estar aquí en un nuevo video tutorial. En esta ocasión estoy estrenando Setup. Muchas gracias a todos ustedes los patrocinadores de este canal. No mentiras, como ustedes pueden ver en el título del video, vamos a aprender cómo borrar el fondo sin necesidad de una tela verde o un croma. Como ustedes conocen, pues esta es mi realidad. Este es mi setup actualmente, pero espero en algún momento poder tener uno como estos de acá. Así que les voy a enseñar cómo poder cambiar o quitar su fondo por otro y también poderlo en este caso de pronto darle un enfoque tipo gaussiano como lo que están viendo ahí. Todo esto obviamente según su gusto y según su necesidad. Así que si tú quieres aprender de qué programa estamos hablando, quieres aprender cómo se configura, cómo se instala y cómo lo llevamos a OBS, así que quédate a ver este video tutorial completico porque vale la pena. Nos vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero amigos, antes de continuar recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Así que bueno amigos, en este video tutorial vamos de verdad a aprender cómo eliminar ese fondo de tu cámara, algo que de pronto normalmente no nos gusta mostrar, no tenemos mucho que mostrar y queremos poner allí un fondo según nuestro gusto, queremos poner lo que queramos, pero no tenemos también de pronto esa tela verde o ese croma. Pues bien amigos, vamos a ir a esta página que les voy a dejar aquí en la descripción de este video, que es la página de XSplite. Bien, aquí lo que ustedes van a hacer es ir aquí donde dice Out Products, todos los productos, y le van a dar EVCam o VCam, ¿listo? Le van a dar aquí descargar e inmediatamente él les va a descargar aquí un punto .exe, que ustedes en este caso pues fácil le van a dar aquí instalar, siguiente, ¿listo? Aquí pues seguimos con siguiente, he leído acepto para que se active en este caso pues la opción de siguiente. La ruta donde se va a instalar, vamos a darle aquí siguiente, queremos guardarlo aquí en escritorio, que quede como un acceso directo en escritorio. Dice aquí que si arrancar al inicio pues, del equipo, yo prefiero que no. ¿Listo? Y le voy a dar instalar. Aquí inicia pues en este caso un proceso de instalación, todo lo que es el software, ¿bien? Y bien amigos, aquí por la magia de la edición, este programa ya finalizó su instalación así de rápido. Así que bueno, vamos a decirle que sí, que abra el programa. Y le vamos a decir aquí finalizar. Bien amigos, cuando nosotros ejecutamos el programa se abre esta ventanita de acá de XSplite de EVCam o VCam. Y pues aquí este programa inicia una ejecución de pruebas de hardware, alguna calibración. Y esto pues se demora siempre unos minuticos mientras el programa pues hace sus ajustes, sus pruebas y todo el tema. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es darle siguiente. Vamos a escoger en esta parte de acá la cámara que nosotros queremos en este caso pues configurar, ¿no? O ajustar. Voy a escoger la del computador en este caso porque estoy utilizando la Logitech como ustedes ven ahí, entonces no lo podría hacer. Vamos a utilizar esta de acá que es la de nuestra cámara del portátil. Le voy a dar acá siguiente y él me dice que para qué lo voy a usar. Yo pues realmente sería para streaming del juego o quizá para videollamadas, ¿listo?
Vamos a darle aquí siguiente. Bien, en algunos casos durante el tema de la instalación, les va a decir a ustedes que se logueen con una cuenta de Google o una cuenta de Facebook. Y pues bueno, en este caso ustedes lo realizan según esto. Bien, así que ya estamos en el dashboard de lo que es la VCAM de XSplite. Bien, entonces, algo aquí para, bueno, para recalcar, ¿no? Y es que hay una marca de agua, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de abajo, que dice XSplite. Bien, XSplite VCAM. Y en este caso es esta marca de agua que pues se puede quitar efectivamente mejorando la versión a una versión premium. Cuando ustedes le dicen ahí mejorar, pues los va a enviar aquí a la siguiente página donde ustedes van a poder ver los precios. Precio mensual, la verdad pues está económico, ¿no? Porque el precio mensual es $8 al mes. Puedes comprar el anual, que es el más popular, de $30. Esto viene siendo $30, vienen siendo 129.000 pesos. O lo puedes comprar de por vida por $60 si de pronto tú realmente lo vas a utilizar bastante, ¿no? 258.000 pesos. Y en este caso pues ya vas a poder tenerlo de por vida, configuradito tal cual. Pero la verdad me parece que es bueno. ¿Por qué me parece que es bueno? Bueno, hay que analizar que debemos tener una buena iluminación en nuestra cámara para que obviamente a la hora de que el programa elimine ese fondo, pues no vayan a quedar algunos retazos, ¿no? Eso es importante, la iluminación. Así que bueno, desde la parte de aquí atrás nosotros podemos ver diferentes formas del efecto de lo que viene normalmente aquí cargado. Y entonces viene por ejemplo el eliminar el fondo. En este caso es eliminar el fondo, es precisamente para aquellos que solo queremos mostrar solamente pues nuestro rostro, nuestro cuerpo y pare de contar. Vienen aquí algunos fondos como este de acá, que son fondos que pues ya vienen establecidos dentro de la aplicación, ¿no? Son fondos que ustedes también lo pueden utilizar, pero miren ustedes que en este caso vale la pena, o sea, se mueve bien. Todo esto depende obviamente de su tarjeta de video. Todo esto también depende muchísimo de su tarjeta integrada, ¿no? Aquí podemos ver que se está viendo bien, que nos hace ver de una forma como profesional. Miren, o sea, la mano se ve pero súper. O sea, no pareciera que fuera una parte de un fondo croma, ¿no? O que fuera un efecto o algo así que estuviéramos poniendo, que fuera un fondo ficticio, porque la mano se ve bien. Pero todo esto depende de que muchísimo el tema de la iluminación, chicos. Ahora, si nosotros queremos aquí cargar otro tipo de fondo, vamos a decirle aquí añadir nuevo fondo. Y a ese añadir nuevo fondo, pues vamos a poner aquí archivo imagen y vamos a escoger nuestro fondo. Ese fondo que ustedes vayan a descargar, muy importante que sea un fondo que en la parte sea pues grande, que esa imagen sea grande como tal. Cuando ustedes van a ir aquí a Google y ustedes aquí en Google van a ir a la parte de imágenes, ¿cierto? O sea, Google Imágenes, y ustedes pueden poner aquí cuarto gaming. Pues efectivamente les va a traer varios setups, pero es muy importante que vayan aquí a herramientas, en tamaño, y le den aquí en grande, ¿bien? Para que esa imagen pues sea bien amplia, asimismo también pues sea de mejor calidad. ¿Listo? Entonces yo voy a escoger este que estábamos ahorita mostrando acá, creo que era este de aquí. Entonces yo lo traigo, listo, y aquí en este caso le doy entendido, entendido y listo. Ahí ya está nuestro fondo o nuestro efecto, en este caso un setup gaming. Bien, ahora si yo quiero darle aquí un desenfoque, cualquier desenfoque como tal, pues se lo puedo dar aquí, en esta partecita. Yo voy aquí poniendo mi efecto gaussiano, ¿cierto? Y cada vez que yo voy haciendo este efecto, pues efectivamente estoy también dándole más tarea y más actividad a lo que es el procesamiento de mi CPU, como ustedes lo pueden ver acá, pero también de mi GPU, o sea, de mi tarjeta gráfica, ¿no? En este caso el rendimiento de mi GPU, de mi tarjeta gráfica, si ustedes lo ven, aquí tiene pues un porcentaje de 38 en 3D y en video encoder de 22, ¿bien? Entonces, obviamente todo esto depende muchísimo de su tarjeta gráfica a la hora de realizar esta modificación de un desenfoque, ¿bien? Algo que me ha gustado bastante que es, tienen aquí algunos ajustes. Estos ajustes aquí en esta partecita de acá son ajustes de, por ejemplo, quitar la silla, encuadre automático. Cada vez que yo haga una modificación, pues esto se va a congelar un poquito, como que renderiza y vuelve y toma. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí encuadre automático, pues él me va a encuadrar, ¿no? Miren ustedes que ahí como tal me está encuadrando. Aquí estoy normal, aquí me encuadra. Bien. Ahora yo puedo darle aquí un zoom, como que puedo acercarlo, como que puedo en este caso alejarlo a su máximo
que en este caso viene siendo 1. ¿Listo? Entonces miren que ahí me empieza a alejar o me empieza a acercar. Tiene el tema de velocidad, que la velocidad pues depende también de qué tan rápido queremos que tome ese encuadre automático, ¿no? Entonces normalmente yo lo aconsejo que lo dejemos por default como viene. Aquí también está mejorar la iluminación. Esto me ha fascinado. Porque miren que yo ahorita estoy aquí. Si ustedes analizan, estoy aquí como oscurito, ¿no? Si yo aquí le doy una iluminación, miren cómo me aclara. O sea, nótenlo ustedes mismos. Ahí está. Efectivamente, el rostro, el cuerpo, la camisa, todo como tal me da más iluminación. Entonces lo puedo poner aquí como iluminación. Puedo seguir afectando la iluminación. Pero pues obviamente todo esto depende muchísimo también. Viene obviamente tema de tarjeta gráfica. O lo ilumino o le bajo la iluminación. Entonces pues como tal me ha gustado bastante esa opción porque se nota muchísimo el tema de la iluminación. Aquí viene el tema de calidad. En la calidad lo dejo automático. El filtro adaptativo lo dejo así como tal. Y le pongo siempre 30 fotogramas por segundo. Él renderiza y vuelve y activa para poder tener los 30 fotogramas por segundo. Aquí activo el HD en este caso. ¿Listo? Lo pongo acá y ya lo tenemos ahí, amigos. Listo, ya está ajustado para lo que vamos a hacer. Ya tengo mi fondo, ¿sí? O pues si quiero quitar el fondo solamente para mostrar el fondo, mi cara y ya, y sin ningún fondo también lo puedo hacer. Ahora vamos a ir a llevarlo a nuestro OBS. Bien amigos, entonces aquí en nuestro OBS, en esta escena de acá, vamos a agregar una fuente. Esa fuente que nosotros vamos a agregar va a ser normal, un dispositivo de captura de video, ¿listo? Y acá pues yo le voy a poner, no sé, Cam X Split, ¿listo? Y aquí en este caso yo ya voy a escoger entonces esa cámara. Y esa cámara en mi caso pues no será la Logitech, no será la que tengo en la cámara del computador, sino que aquí en la parte de abajo, si ustedes lo logran ver, dice X-Sprite VCam. Bien, entonces esa es la que vamos a escoger nosotros. Le vamos a dar aquí, vamos a seleccionarla, ¿listo? Vamos a darle aquí a aceptar. E inmediatamente pues él ya toma, en este caso, esa cámara que nosotros tenemos acá configurada, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera cámara. Efectivamente, como ustedes siguen viendo aquí, está pues aquí la marca de agua donde dice que pues todavía no la hemos comprado. Pero pues espero que ustedes tengan esa posibilidad si la usan bastante y la puedan quitar. Listo, ya tenemos esa opción ahí, por ejemplo. Lo podríamos utilizar de esta manera y así podríamos hacer los diferentes efectos. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos solamente, no sé, en una de las escenas, usarlo solamente con nuestro cuerpo aquí como tal y nada de fondo, pues es muy fácil. Vamos acá, le vamos a decir aquí eliminar. Inmediatamente pues él nos va a eliminar el fondo y ya nosotros vamos a quedar de esta manera. Entonces muy fácil, yo ya puedo entonces ajustar y configurarlo de esta manera, no sé, algo así. Y ya desde la parte de arriba allá podríamos empezar a trabajar en este caso pues cualquier explicación, exposición, podríamos mostrar el juego, podríamos estar nosotros como tal ahí en ese caso mostrando algo en específico y ya sin ningún fondo en particular, sino solamente nosotros, así como lo estamos viendo ahí. Me parece una aplicación que integra bastantes cosas para ayudar a aquellos que no tienen ese chroma key o esa tela verde, ¿cierto? O que de pronto hasta no tienen esa posibilidad en su tarjeta gráfica de poder hacer algo como esto. Esta aplicación nos da esa mano y nos apoya para poder realizar este tipo de configuraciones. Así que bueno amigos, espero que lo puedan poner en práctica. La verdad a mí me gustó bastante. Voy a ponerlo aquí nuevamente y pues puedo traer diferentes efectos en cualquier momento para utilizarlo de esa manera. Como ustedes pueden ver, la forma en cómo quita ese fondo no es como esos otros aplicativos que realmente se alcanzan a ver como cortes, ¿no? Por acá en la parte de arriba, en las siluetas, en la misma oreja y demás. Sino que ustedes en este caso ya tienen esa posibilidad a través de este programa, esta aplicación que nos muestra una mejora en el tema de cómo quitar un fondo sin necesidad de un chroma key. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video tutorial. Si fue así, pues también te invito para que dejes tu comentario aquí abajo de qué otro aplicativo de pronto conoces
acerca de esto que quita el fondo verde. ¿Qué otro aplicativo conoces? Déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. También si te gustó este video tutorial te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo en este canal de Daniel Monsalve. Así que bueno chicos, un abrazo desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Chao, Pingüín.